Siguiente versículo, versículo 7. He peleado la buena batalla. Ahora, todos hemos experimentado esto, todos hemos experimentado en nuestro caminar con el Señor momentos en los que sentimos que estamos en una pelea. Sentimos que estamos batallando y la razón de eso es porque así es. A veces estamos justo en medio de una pelea y a veces tenemos un pequeño respiro, pero mientras caminemos en este planeta, antes de ir al planeta cielo, vamos a estar en guerra. El enemigo no quiere que sirvamos a Dios, no quiere que recibamos nuestra recompensa eterna, quiere llevarse al infierno con él a tanta gente como pueda, porque ese es su destino. Vamos, ¿están ahí? Entonces Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Tienes una carrera que correr, tienes un camino que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un plan. Y de hecho, antes de que siquiera entraras en tu cuerpo, a través de la concepción, la Biblia dice que Dios tenía tu vida toda escrita en un libro. Así que ese es todo un plan. Y luego dice, he guardado la fe. Trey compartió con nosotros hace unas semanas que tenía un profesor en la Universidad Oral Roberts. Creo que fue como en su primer día de clases, como estudiante de primer año incluso. Y el primer día de su primer año, y el profesor, quiero que saquen una hoja de papel y quiero que escriban los 10 cristianos más fuertes que conozcan, que crean que servirán a Dios durante toda su vida. Y así lo hicieron como un ejercicio y debían guardar esa hoja de papel. Y no recuerdo si fue en su 10º aniversario de graduarse de la universidad o cuál fue exactamente el evento, y regresó y sacó esa hoja de papel y 8 de esos 10 creyentes fuertes ya no caminaban con Jesús. Por eso Pablo dijo, he guardado la fe. La salvación no es solo una oración o una experiencia única de nacer de nuevo, es un viaje. Es un viaje que recorremos el resto de nuestras vidas hasta el día de nuestra partida. Así que estemos de acuerdo con el apóstol Pablo en que guardaremos la fe. Amén. No dejes que nada te separe de Dios. Dios no dejará que nada te separe de Él, pero tú puedes dejar que las cosas te separen de Dios. Bien, vamos al siguiente versículo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿Sabías que tienes una corona esperándote? Vamos, ¿no es genial? Vas a recibir una corona algún día. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. El tribunal de Cristo se llama en la Biblia el día de las recompensas. Lo llaman el tribunal de juicio, pero nosotros vamos a ser recompensados, no juzgados. Si estás allí, lo lograste. No vas a ser juzgado una vez que estés allí. Eso significa que lo lograste y recibes tu recompensa. Y no solo a mí, sino también a todos los que, fíjense cómo dice esto, han amado su venida. Ahora bien, hay 2 venidas del Señor en la Biblia, al igual que hay una primera venida y una segunda venida del Señor. Cuando Jesús vino la primera vez, su primera aparición fue cuando vino como un bebé. La Biblia nos dice que Dios fue manifestado en la carne. Dios apareció en carne humana. And he said that the rewards day, this crown of righteousness will be for all those who have loved his appearing. Talking about him coming to earth and walking this earth and dying on the cross for our sins and being resurrected. That's the appearing. Those that love him, love that appearing, are going to estar allí ese día. Okay. Disculpen de nuevo, quiero asegurarme de cubrir las cosas más importantes. Bien. So, Pablo tuvo muchos discípulos. Pablo discipuló a muchas personas e individuos diferentes. Y
algunos de estos hombres llegaron a ser muy conocidos en la historia de la iglesia. Pablo tenía un discípulo llamado Clemente. Se encuentra en Filipenses 4:3. Y Clemente mismo escribió epístolas a las iglesias. Ahora, no inspiradas por Dios para las escrituras, sino inspiradas para animar a las iglesias después de que Pablo se hubiera ido. Estos hombres entrenaron a otros hombres. Los apóstoles entrenaron a otros hombres para que ocuparan su lugar cuando ellos ya no estuvieran. ¿De acuerdo? Y esta mañana vamos a echar un vistazo a un hombre llamado Policarpo. ¿No es un nombre extraño? Policarpo. Bien. Policarpo fue un discípulo directo del apóstol Juan. Ahora, Juan, como he compartido con ustedes muchas veces antes, vivió hasta ser un hombre muy anciano. Algunos dicen que incluso hasta la edad de 100 años. Básicamente nació a principios del primer siglo y murió justo al final del primero o principios del segundo siglo. Así que su vida abarcó todo ese primer siglo. ¿Qué quiero decir? Qué gran momento para nacer y vivir. Él no solo pudo seguir a Jesús en su persona aquí en la tierra, sino que después de que ascendió de regreso al cielo, pudo ser uno de los apóstoles que salieron al mundo y vieron cómo la iglesia comenzaba a crecer, expandirse y volverse mundial. Y es el único de los 12 apóstoles que no murió por martirio. Y no fue porque no intentaran matarlo, lo hicieron. De hecho, intentaron hervirlo en aceite, pero no servía. A mí me gustan los tipos así, ¿saben? En mi libro se les llama ganadores. Quiero decir, pase lo que pase, van a ganar. ¿Saben a qué me refiero? Ustedes conocen a estas personas, simplemente las conocen. Saben que al final del día van a ganar sin importar lo que se les oponga. Y aquí está Juan, hombre, un gran ganador. Intentan hervirlo en aceite y él simplemente se levantó y se fue. Dijo, más suerte la próxima vez, muchachos. No sé qué dijo, eso me lo inventé. Bien, entonces hablaremos un poco más sobre Policarpo en las escrituras, porque no está allí por su nombre, pero sí está allí. ¿De acuerdo? Y hablaremos de eso. Les voy a estar leyendo esta mañana y aquí es donde entra la parte diferente. No creo haber hecho nunca realmente lo que voy a hacer esta mañana. Voy a leer como si fuera un libro de cuentos para ustedes. Porque asumo que probablemente no andan por ahí leyendo. Bien, entonces esto es lo que hago para divertirme en mi tiempo libre, ya saben, de descanso, además de andar en bote. Los padres antenicenos. Ellos dicen, ¿de qué demonios estás hablando? No se preocupen por eso, ¿de acuerdo? Este es un volumen de como 15 libros y es sobre la historia de la iglesia primitiva. Ya saben, probablemente sea aburrido para mucha gente, pero es realmente emocionante para mí. Y sí, espero que no se aburran esta mañana con lo que voy a compartir con ustedes. Creo que no deberían estarlo, pero vamos a hacer el intento y ya veremos. Así que esta epístola en particular, ellos, como dije, escribieron otras epístolas que no estaban destinadas a estar en las escrituras. Dios no los llamó a escribir escrituras como lo hizo con el apóstol Pablo, Pedro o Juan, pero escribieron epístolas y las pasaron a las iglesias, y esta es la epístola sobre el martirio de Policarpo. Bien, entonces el discípulo de Juan, Policarpo, fue asesinado. Quiero decir, martirizado, lo siento, oye, da lo mismo, pero fue martirizado, ¿verdad? Y quiero leerles sobre su martirio. Now, don't anybody get up and leave. Sé que están como, ¿en serio? ¿Nos vas a leer sobre el martirio de algún tipo? No, van a escuchar algunas de las cosas más geniales. Quiero decir, esto es como si lo hubiera escrito un carismático. Vamos, ¿están ahí? Quiero decir, las
cosas que Dios hizo en sus vidas como mártires fueron sobrenaturales. Así que déjenme, tuve que pedir prestados unos lentes, no he usado estos en mucho tiempo. Supongo que mi LASIK está perdiendo efecto. Pero ya saben, han pasado 7 u 8, no sé cuánto ha sido, 10 años, algo así. Bien, escuchen esto. Dice, la siguiente carta pretende haber sido escrita por la iglesia de Esmirna. Ahora, si han leído el libro del Apocalipsis de Jesucristo, el último libro de la Biblia, una de las 7 iglesias es la iglesia de Esmirna. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a cerrar con esa carta, o al menos un versículo de esa carta, y fue escrita a otra iglesia, y dice, y a través de esa iglesia, no solo a esa iglesia se la escribieron, sino a todo el mundo cristiano. Así que esta epístola no solo fue escrita para una iglesia individual, sino que él está diciendo que Dios hizo que la escribiera para todo el mundo cristiano. Eso nos incluye a nosotros. Eso nos incluye a nosotros. Así que este libro fue escrito alrededor del final del primer siglo. ¿De acuerdo? Pero fue escrito para nosotros en el siglo XXI. Eso es bastante genial. ¿Alguien quiere saber qué tenían que decirnos? Bien. Se van a enterar, lo quieran o no. Y allí fue escrito para dar un relato sucinto de las circunstancias que rodearon el martirio de Policarpo. Es el más antiguo de todos los martiria, que es un lugar donde se guardaban las reliquias de los mártires. Eventualmente, las comunidades cristianas reunían las cosas de los mártires para ponerlas en exhibición, para que la gente las viera, ¿de acuerdo? Y todavía existen. Ahora, algunas obviamente, ya saben, no son auténticas, pero otras sí. ¿De acuerdo? Bien, veamos. Y generalmente se ha considerado tanto el más interesante como el más auténtico. Bien, entonces, si pueden creer en algo de la historia de los mártires y las reliquias que los acompañan, están diciendo que esto es todo. Este es el que pueden dar por seguro. ¿De acuerdo? Vaya. Bien, vamos a saltarnos esa parte. La epístola encíclica de la iglesia de Esmirna. La palabra encíclica significa destinada a una amplia o general circulación. Y entonces nosotros ya hablamos de eso, pero eso es como ahora llaman a esto. Es uno de los relatos de testigos presenciales de martirio más antiguos que sobreviven. Bien, vayamos aquí abajo. Quienes cuando estaban hablando de algunos de los mártires, quienes cuando estaban tan desgarrados por los azotes, ya saben cómo Jesús fue azotado con 39 latigazos, dice que la estructura de sus cuerpos, incluso hasta las venas y arterias más internas, quedó al descubierto. Aún así soportaron pacientemente, mientras que incluso los que estaban allí se compadecían y los lamentaban. Ahora escuchen esto, ni uno solo de ellos dejó escapar un suspiro o un gemido, probándonos así a todos que aquellos santos mártires de Cristo, en el momento mismo en que sufrían tales tormentos, bueno, escuchen esto, eran una de dos cosas: o estaban ausentes del cuerpo, o el Señor entonces estaba a su lado y conversaba con ellos. Bien, entonces digo que pasaron dos cosas. Cuando estas personas fueron azotadas tan severamente que sus arterias y venas se rompieron, y nos dicen que la espalda de Jesús, cuando fue azotado con los 39 latigazos, quedó como carne molida cruda. Así de grave fue. Ni siquiera se podían detectar las marcas de los azotes, no se podían detectar, ya saben, tiras de piel que hubieran quedado. Toda su espalda estaba golpeada y magullada. Ese guión, aquellos que fueron golpeados hasta la muerte, ¿de acuerdo? Y una de dos cosas: o bien
ya estaban ausentes, ya habían dejado su cuerpo, así que no lo sintieron, por lo que no se quejaban ni lamentaban lo que estaba pasando. O la iglesia primitiva decía que el Señor estaba con ellos en su martirio. Bien, eso es solo el comienzo. Es el comienzo de lo que van a escuchar. Bien, por esta razón, el fuego de sus salvajes verdugos les pareció frío. Bien, entonces por supuesto estaban aquellos que fueron quemados en la hoguera, y de nuevo lo mismo, sin suspiros, sin lamentos, quejas. Era como si estuvieran separados en el aire acondicionado, si pudiera decirlo así. And as much as they were and in like manner, those who were condemned to the wild beasts endured dreadful tortures, being stretched out upon beds full of spikes. These are other forms of martyrdom, and subjected to various other kinds of torments, in order that, if it were possible, the tyrant might, by their lingering tortures, lead them to a denial of Christ. That was there todo punto of Rome ejecutar estas cosas. No era un momento, sino para deny al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Y aquí, ¿por qué no lo hicieron? Que aquí lo que no les gustaba. Los cristianos no se inclinaban ante el señor César. No adoraban al César porque el César era un dios en la mente de los romanos y en sus propias mentes creían que eran dioses. Y por eso los cristianos estaban adorando a otros dioses. So they intentaron martirizarlos con la esperanza de que negaran a Cristo, pero ellos no lo hacían. Okay. The death of Polycarp. I went and tried to highlight the best of these. And while he was praying, this is Polycarp, a vision presented itself to him 3 days before he was taken to be martyred. And behold, the pillow under his head seemed to him on fire. This is a dream from God. Upon this, turning to those that were with him, he said to them prophetically, Dios le estaba mostrando que así era como iba a partir de esta tierra. ¿De acuerdo? Pero sigan escuchando porque se pone muy bueno. Herodes se apresuró al estadio. Todo esto sucedió para que él pudiera cumplir con su destino especial, siendo hecho partícipe de Cristo, y para que los que lo traicionaron sufrieran el castigo del mismo Judas. And he was conducido al estadio, donde el tumulto era tan grande que no había posibilidad de ser escuchado. Bien, entonces este coliseo en Roma era cuando traían a los cristianos para matarlos. El estadio era un alboroto. No sé si alguna vez han estado en como un juego de playoffs, o recuerdo allá por qué año fue, 1987, los Twins estaban en la Serie Mundial y recuerdo que un amigo mío y yo fuimos al juego y el ruido era tan fuerte que teníamos que poner nuestra boca o juntar las manos, ponerlas justo en los oídos del otro y gritar lo más fuerte que podíamos para escucharnos. E incluso entonces a veces no podíamos oír. Esto es lo que estaba pasando y esto es lo que pasaría en Roma, en el Coliseo, el estadio, cuando martirizaban a los cristianos. Una locura. Vuélvete hacia tu vecino y dile, el diablo está loco. Sí, el diablo está loco, hombre. Ahora, cuando Policarpo entraba al estadio, le llegó una voz del cielo que decía, ¿están listos para esto? Una voz del cielo. ¿Han leído su Biblia? Quiero decir, Dios habla desde el cielo. ¿Qué tal el bautismo de Jesús? Este es mi hijo amado,
en quien tengo complacencia, a él oíd. Y ellos se quedan como, ¿qué demonios? Bien. Esta voz viene del cielo. Esto es lo que le dice a Policarpo. Se van a volver locos. ¿Listos? Sé fuerte y muéstrate hombre, Policarpo. Tenemos un cristianismo tan débil hoy en día que ni siquiera es gracioso. Nos golpeamos el dedo del pie y nos preguntamos por qué Dios dejó que nos pasara eso. Estamos perturbados con Dios. Cielos, es ridículo. Nadie vio quién fue el que le habló, pero los de nuestros hermanos que estaban presentes oyeron la voz. Al igual que Saulo, Jesús le habló con una voz y los que lo rodeaban oyeron un trueno, dice la Biblia. Y cuando lo llevaron adelante, el tumulto se hizo grande cuando oyeron que Policarpo había sido tomado. Y así que ya es ensordecedor y ahora oyen que Policarpo ha sido traído al estadio para ser asesinado y gritan aún más fuerte porque Policarpo era básicamente tiene 86 años en este momento. Él es el padre del cristianismo en este punto. ¿Saben? Se ha convertido en el padre. ¿Cuántos de ustedes saben que hombres, ustedes se convirtieron en el padre cuando envejecieron y luego se convierten en el abuelo? Policarpo se convirtió en el padre del cristianismo de su época. Bien. Oh. And when he came near, the proconsul asked him whether he was Polycarp. On his confessing that he was, the proconsul sought to persuade him to deny Christ, saying, "Have respect to thy old age." Y otras cosas similares, según su costumbre, tales como jura por la fortuna del César, arrepiéntete y di fuera los ateos. Pero Policarpo, mirando con semblante severo a toda la multitud de malvados paganos que estaban entonces en el estadio y agitando sus manos hacia ellos, me encanta esto, mientras con gemidos miraba al cielo y decía, ¡fuera los ateos! No fuera Policarpo, como ellos gritaban, él decía, Dios fuera los ateos. ¿Qué tan genial es eso? A este tipo tenemos que conocerlo en el cielo. Wow. Let's see. But Polycarp, gazing with a stern countenance on all the multitude de los malvados. Ups, lo siento, ya leí eso. Entonces el procónsul, instándolo y diciendo, jura y te pondré en libertad, denuestra a Cristo. Policarpo declaró, escuchen esto, 86 años le he servido y nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo pues puedo blasfemar de mi rey y mi salvador? Wow, ¿es esto algo genial o qué? Deberían hacer una película de esto. Creo que conozco algunas personas que podrían hacer eso. Tenemos, de todos modos, no voy a entrar en todo eso. El procónsul entonces le dijo, tengo fieras a la mano. A estas te arrojaré a menos que te arrepientas. Bien, ¿se dan cuenta? Está diciendo que va a soltar a las fieras o leones, ya saben, probablemente sobre ellos. Pero él respondió, llámalas entonces, porque no estamos a... Eso, me encanta eso. Policarpo dice, llámalas entonces, pongamos esto en marcha, hombre. Que empiece la función. Porque no tenemos por costumbre arrepentirnos de lo bueno para adoptar lo malo. Y me conviene pasar de lo malo a lo justo. Pero de nuevo el procónsul le dijo, haré que seas consumido por el fuego, ya que desprecias a las fieras si no te arrepientes. Dios ya le había mostrado que eso iba a suceder. Pero Policarpo dijo, me amenazas con un fuego que arde por 1 hora y al poco tiempo se apaga.
pero ignoras el fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los impíos. Pero ¿por qué te demoras? Trae lo que quieras. Él dice, ¿crees que me estás asustando? Arderé por 1 hora y se acabó. Tú vas a arder para siempre. Vaya. El procónsul se asombró, sí, apuesto a que sí. Y envió a su heraldo a proclamar en medio del estadio 3 veces, Policarpo ha confesado que es cristiano. Habiendo hecho el heraldo esta proclamación, toda la multitud, tanto de paganos como de judíos que habitaban en Esmirna, gritó con furia incontrolable y a gran voz, este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos y el destructor de nuestros dioses, el que ha estado enseñando a muchos a no sacrificar ni adorar a los dioses de Roma. Hablando así, gritaron y rogaron a Felipe el asiarca que soltara un león sobre Policarpo. Pero Felipe respondió que no le era lícito hacerlo, dado que los espectáculos de fieras ya habían terminado. Ahora, estos eran espectáculos que organizaban para al matar a los cristianos. Entonces les pareció bien gritar unánimes que Policarpo fuera quemado vivo, para que así se cumpliera la visión que le había sido revelada con respecto a su almohada. Cuando al verla en llamas mientras oraba, se dio la vuelta y dijo proféticamente a los fieles, esos son los cristianos que estaban con él, debo ser quemado vivo. Se pone mejor. ¿Cómo vamos? ¿Están disfrutando esto? Esto es como la hora del cuento, ya saben. Sí, tu mamá te leía en la cama cuando eras un niño pequeño. ¿No sería esta una gran historia para tus hijos antes de irse a dormir? Para que se hagan fuertes. Bien. La oración de Policarpo y él colocando sus manos detrás de sí, siendo atado como un carnero distinguido tomado de un gran rebaño para el sacrificio y preparado para hacer una ofrenda de holocausto aceptable para Dios, miró al cielo y dijo, oh Señor Dios Todopoderoso, el Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de ti, el Dios de los ángeles y de los poderes, bla, 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 te doy gracias porque me has considerado digno de este día. Te agradezco que me hayas considerado digno de este día. No creo que así responderían los cristianos débiles de hoy. Y de esta hora para tener parte en el número de tus mártires en la copa de tu Cristo para la resurrección de la vida eterna. Él dice, ¿qué está diciendo? Está diciendo, Dios, gracias por el privilegio de ser contado en el número de los mártires. Gracias porque puedo sufrir la copa de Cristo, que es la muerte. Vaya. Entre los cuales pueda ser aceptado hoy ante ti como un sacrificio gordo y aceptable, conforme a lo que tú, el Dios siempre verás, has preordenado. Me has revelado de antemano la almohada y ahora has cumplido, por lo cual también te alabo por todas las cosas. Te bendigo y te glorifico. Amén. Bien, ahora, ¿están listos? ¿Creen en los milagros? Cuando hubo pronunciado este amén y terminado así su oración, los que estaban designados para tal fin encendieron el fuego, y al estallar la llama con gran furia, nosotros a quienes nos fue dado presenciarlo contemplamos un gran milagro y hemos sido preservados para que podamos contar a otros lo que entonces sucedió.
sentían que Dios había salvado sus vidas, los había protegido para que pudieran testificar lo que Dios hizo en el martirio de Policarpo. Porque el fuego, aquí vamos, tomando la forma de un arco, como la vela de un barco cuando se llena con el viento, rodeó como en un círculo el cuerpo del mártir y aparecía dentro no como carne que se quema, sino como pan que se hornea o como oro y plata brillando en un horno. Además, percibimos un olor tan dulce que salía de la pira, como si fragancia o alguna especia especial hubiera estado humeando allí. Esta cosa no lo consumió y este fuego no lo dejó hecho un carbón. Dijeron que vieron este arco a su alrededor y que no se estaba quemando, era más como ver pan hornearse, y vieron colores dorados emanar de él. Es increíble. Vaya, por Dios. Oro y plata brillando en el horno. Y luego voy a leer esto otra vez. Además, percibimos un olor tan dulce que salía de la pira como si fragancia o alguna especia preciosa hubiera estado humeando allí. ¿Alguna vez han leído el pasaje donde habla de que nuestra acción de gracias es un aroma en las fosas nasales de Dios? Por favor, lo mismo está pasando aquí. Bien. Ahora, como no podían matarlo con fuego, dice que al fin, cuando aquellos hombres malvados percibieron que su cuerpo no podía ser consumido por el fuego, ordenaron a un verdugo que se acercara y lo atravesara con una daga. Y al hacer esto, salió una paloma. Suena familiar. Y una gran cantidad de sangre, de modo que el fuego se apagó. Y todo el pueblo se maravilló de que hubiera tanta diferencia entre los incrédulos y los elegidos, de los cuales este muy admirable Policarpo era uno, habiendo sido en nuestros propios tiempos un maestro apostólico y profético. Quiero que te des la vuelta hacia tu vecino. Quiero que le digas algo. Quiero que le digas, vaya. Si eso no te impresiona, no sé qué lo hará. Vamos, ¿verdad? ¿Cómo voy de tiempo? Oh, bastante bien, bastante bien. Pero cuando el adversario de la raza de los justos, todos digan el diablo, el envidioso, malicioso y perverso, percibió la naturaleza impresionante de su martirio. El diablo vio la naturaleza impresionante del martirio de Policarpo y consideró la vida intachable que había llevado desde el principio y cómo ahora estaba coronado con la guirnalda de la inmortalidad. Habiendo recibido sin disputa su recompensa, hizo todo lo posible para que ni el más mínimo recuerdo de él fuera llevado por nosotros, aunque muchos deseaban hacer esto y convertirse en poseedores de su santa carne. Están tratando de nuevo conmemorar a los mártires. Pero esto es lo que hizo Roma. El centurión entonces, viendo la contienda provocada por los judíos, colocó el cuerpo en medio del fuego y lo consumió. En consecuencia, recogimos después sus huesos como algo más precioso que las joyas más exquisitas y más purificado que el oro, y los depositamos en un lugar adecuado, donde, reuniéndonos según la oportunidad nos lo ha permitido, con gozo y regocijo, el Señor nos concederá celebrar el aniversario de su martirio
tanto en memoria de los que ya han terminado su carrera, como para el ejercicio y preparación de los que aún han de caminar en sus pasos. Este es, pues, el relato del bienaventurado Policarpo, quien siendo el 12º que fue martirizado en Esmirna, ocupa un lugar propio en la memoria de todos los hombres, hasta el punto de que en todas partes se habla de él por los mismos paganos. No fue meramente un maestro ilustre, sino también un mártir preeminente, cuyo martirio todos desean imitar. Oh, Dios mío. Miremos Apocalipsis 2 y comenzaremos a concluir esto. Hay más que podríamos decir, pero creo que nos vamos a detener con eso. Vaya. Bien, Apocalipsis 2 y versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ahora, si estudian un poco, no está hablando de un ángel. Esa palabra en el griego es mensajero y está hablando de las cartas de Apocalipsis. Las 7 cartas están dirigidas al pastor. Nosotros lo llamaríamos pastor de la iglesia. Algunos lo llamarían anciano, obispo, depende de en qué círculo cristiano estés. Pero nosotros lo llamaríamos pastor. Al de la iglesia en Esmirna escribe, esto es lo que le dijo que escribiera, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ese es Jesús. Él le da no dice soy Jesús, usa una fraseología que nos dice quién escribió esto. El que estuvo muerto y vivió. Yo conozco tus obras, esto es para la iglesia en Esmirna, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí ojalá pudiera terminar un sermón sin llorar, ¿de acuerdo? Veamos si podemos lograrlo. He aquí el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora miren esto. ¿Qué dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y como leemos aquí, 12 de ellos en Esmirna fueron martirizados por su fe. Pero ¿a quién fue escrito esto? No lo menciona por nombre, pero dice al mensajero, al pastor. Adivinen quién era ese. Policarpo. Vivimos en una época de un cristianismo tan débil que leer cosas como esta y entender lo que los cristianos de los primeros 2 siglos se enfrentaron, ni siquiera lo podemos comprender. Somos tan bendecidos en Estados Unidos. Pero hay otras naciones del mundo donde hombres y mujeres están siendo martirizados por su fe. Hoy en 2026. El presidente Trump tuvo que ir a una nación en África y establecer algunas leyes relativas al martirio de cristianos. Dijo que si no paraban, pagarían un precio por ello. Seguro que algunos de ustedes oyeron hablar de eso. Están martirizando a cristianos en Irán y otros países de Oriente Medio mientras hablamos. ¿Cuál es el punto? Este es mi punto. ¿Cuántos de ustedes le han entregado su vida a Jesús? ¿Puedo ver sus manos? Bien, pueden bajarlas. ¿Le entregaste tu vida
a Cristo? ¿De verdad? ¿De ver ¿Hiciste lo que pretendías, lo que dijiste cuando dijiste que le entregabas tu vida a Cristo? Probablemente hace años para muchos de ustedes. ¿De verdad hiciste eso? Esto es lo que estoy diciendo. Eso significa que si le entregaste tu vida a Jesús, entonces tu vida no es tuya. Y si tu vida no es tuya, ¿de quién es? Es de Él. Y si es de Él, entonces eso significa que eres un administrador de la vida que Él ahora te permite vivir. Y por eso no somos solo administradores de los dones del Espíritu Santo, somos solo administradores de los talentos, los dones que Dios nos dio, Romanos capítulo 12, sino que somos administradores de toda nuestra vida, porque no nos pertenece, le pertenece a Él. En mi pregunta esta mañana es, ¿estás viviendo como debería vivir un administrador respecto a tu vida? ¿Estás haciendo lo que tú quieres hacer o estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? ¿Estás haciendo lo que Él te llamó a hacer o estás haciendo lo que tú te llamaste a ti mismo a hacer? Estas son preguntas que tenemos que responder. ¿Estamos siguiendo sus mandamientos o estamos haciendo lo que queremos hacer, lo que nos gustaría hacer? Yo no puedo responder eso por ti, tú no puedes responder eso por mí. Tenemos que responderlo por nosotros mismos, porque vamos a rendir cuentas como administradores un día ante el Señor, de si vivimos nuestra vida como un buen administrador o no. Podrían inclinar sus cabezas esta mañana. Padre, nosotros nos tomamos un momento para reflexionar en nuestras vidas. Y Señor, tú entiendes en el sentido de que caminaste por esta tierra y conoces todas las atracciones sobre nuestra vida, la atracción del enemigo, la atracción de la carne, la atracción de simplemente querer hacer lo nuestro. Hay muchas cosas compitiendo por nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, todas estas cosas. Señor, ruego por todos y cada uno de los aquí presentes esta mañana para que al hacer una evaluación de eso para su vida, tu Espíritu Santo les hable, les dé testimonio, los toque, que ellos sepan dónde están y cómo pueden llegar a donde tú necesitas que estén, si ese fuera el caso. Señor, gracias por tu protección sobre estos mártires de la fe. Es tan propio de ti, es tan lo que debimos haber esperado y creído, que eran tus hijos e hijas, y tú estabas en el fuego con ellos o ya te los habías llevado a casa. Y las fieras se lanzaron sobre ellos. Ya habían partido o tú los protegiste del dolor. Gracias. Gracias, Padre. Quiero que se tomen un momento justo ahí donde están. Nadie más necesita intervenir en esto. ¿Qué le quieres decir al Señor? ¿Qué le quieres confesar al Señor? ¿Qué cambios quieres hacer? Quiero que se tomen un momento aquí. Vamos a dejar que cada uno tenga un momento privado.
Puedes dejar que hoy sea solo un día más que fuiste a la iglesia. O puede ser un día en que tú refuerces tu compromiso de haber entregado tu vida a Jesús. Señor, muéstranos qué cosas estamos haciendo que no deberíamos estar haciendo. Muéstranos las cosas que no estamos haciendo y que deberíamos hacer. Señor, algunas de esas podrían ser cosas drásticas, algunas podrían ser cosas pequeñas, pero ayúdanos a ser buenos administradores de la vida que tú nos has confiado, para que podamos estar firmes en el día del juicio, sabiendo que hemos seguido tu plan y tu propósito para nuestras vidas, en el poderoso nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Alabado sea el Señor. Mientras nos ponemos de pie para recibir la bendición, reciban la bendición. Porque parte de esa bendición es el Espíritu de Dios obrando en tu vida, haciéndote saber, tienes que encargarte de esto, quiero que hagas aquello. Y poniéndote en ese lugar en el que estás cumpliendo lo que Dios te llamó a hacer. Muy bien, pongámonos de pie. Adelante, levanten sus manos al cielo. Padre, gracias por la palabra hoy. Gracias por las preguntas que necesitamos responder por nosotros mismos. Y Señor, libero tu bendición sobre esta congregación. Y digo, por la palabra del Señor, sean bendecidos. Y vayan y sean una bendición. Y caminen a un nivel completamente nuevo de su caminar con Dios, como resultado de hoy, en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén, amén. Nos vemos en el salón de compañerismo.